Levanta tus manos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, aleluya. Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Pide a Dios ahora. Pide a Dios ahora lo que necesitas. Adora a Dios en esta mañana. Adora, 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 adora. Ay, Rabacaba y suere Besaya. Y Rabacuba y suete que vaya. Te adoramos. Oh, adora la gloria de Dios, iglesia. Rabasuete que vaya. Oh, te adoramos en esta mañana. Oh, gloria. Oh, gloria a su nombre. Recibe, iglesia. Recibe, iglesia. Rabasea. Y Rabakima Mama Ishate y Rebaisaya. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Adora a Dios, iglesia. Adora su gloria que está en este lugar. Su presencia está aquí. Él quiere libertar. Él quiere sanar. Él quiere hablar. Él quiere salvar. Él quiere llenar. Abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón esta mañana. Abre tu corazón, iglesia. Para que Dios te toque, aleluya. Dios te quiere tocar en esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Dios mío, aleluya. A su nombre. Dios bendiga a mis hermanos. Bienvenido una vez más en la casa del Señor. Abrimos nuestra Biblia en Juan capítulo 15. Mientras repartimos las clases de una manera ordenada. Alabanza al Señor. Y sigue alabando a tu Dios. Amén. Gloria a Jesús. En esta mañana no vamos a apagar los aires porque hace calor. Alabanza a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Cristo vive. Sigue adorando a tu Dios. Sigue alabando Dios. Juan capítulo 15, mira el que está a tu lado. Juan capítulo 5, mira el sungo da bobanda. Si la tienes o no, ayuda a una persona a unirse con esas tres hermanas. Alabanza a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Todos tienen Juan capítulo 15. Juan capítulo 5. Gloria a Jesús para siempre. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Você lê a palavra de Deus em nome de Tati e o Santo Espírito. Dice así: Então diz assim aqui. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A mita é verdadeiro mata de vendreif e mi tata é cunuqueiro. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tu rama de em mim, que não carga fruta, eta quita, e tu rama que carga fruta, eta snui, para essa aqui duna mais fruta. Cierra tus ojos y oremos a Dios, a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Será bom e pedir Deus para papi que vai me inta. Oh Padre Celestial, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Dios mío. Tú eres grande, tú eres precioso, tú eres el Dios vivo a quien servimos, Padre. Tata, en el nombre de Jesús, me te rogado, Dios, Señor, papia que nos vida, Señor, así lo cual como que es servir que de humana en edad, Dios mío, Jehová, no estamos servidores, para comunicar lo cual como que, voy a conocer el corazón de cada uno del lugar aquí, Tata, me te rogado, en el nombre de Jesucristo, ministrar a nos vida a emergente. Voy a conocernos cada uno su necesidad, mi necesidad es necesidad de pueblo, Dios mío, necesidad de muchos de jóvenes, ancianos, Jehová de gloria. Tata, pensemos a Dios, me da rogado Dios, de nombre de Jesús, glorificamos mesa a emergente, así lo cual como que, la que me comprende, uno que dirigimos servicio, Dios, para me someter mi mesa de guianza del Espíritu Santo, librame tu error, dame unción, dame gracia, Tata, para papiar na cada corazón a emergente, Dios, de nombre de Jesús.
Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi rumana bosinta. Este domingo es domingo de armonía. Ahorita ya domingo de armonía. Como mis hermanos saben, Manera mi rumana sa. el primer domingo del mes, E promessa domingo de luna. amén, lo hemos dedicado a un culto desde las 9 hasta las 4. Nos dediqué a un servicio de 9 horas para 4. Amén. Y enfatizamos la armonía que hay que tener entre los hermanos. Y nos enfatiza a armonía como se tiene en media rumana. Amén. Y por eso le llamamos domingo de armonía. Pues nos se media domingo de armonía. Espero quedar sentado y vamos a cantar esta alabanza. Como Amén. queda cinta y no se va a cantar alabanza aquí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán Los bueno hermanos que lo saben pueden y cantar la cuán alabanza del Señor. delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición. Amén, hermanos. Amén, hermana. Donde hay un pueblo unido, Camino de un pueblo unido. reunido en el nombre del Señor, Reunido en nombre del Señor. allí envía Jehová bendición y vida Y eterna. en Dios le manda bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Bendición de Dios sobre nuestras vidas es necesario. Bendición de Dios que para nos vida no está necesario. Alabanza del Señor. Antes de empezar, amén. Prometo comenzar. Muy contento que mi hermana está con nosotros Estoy contento con mi hermana junto con y nosotros. también su pareja, alabanza al También su Señor. pareja. Vinieron especialmente para mi cumpleaños de viernes. Nada bien especialmente para mi nacimiento de año ya viernes. Amén, estoy muy contento, alabanza a Jesús. Me estoy contento. Somos 5 hermanos, Nuestros 5 hermanos. una hermana mayor que vive en Holanda Un hermano mayor que está viva momento que está viva en Holanda. y mi hermana es la segunda. Mi hermano está de Juni. Después viene Papitos Después de mi papitos. y el más chiquito soy yo, alabanza al Es el Señor. más chiquito de Ami. Y también mis hijos que están conmigo este fin de semana. También mi yuna que está junto conmigo el fin de semana aquí. Amén, también están por el cumpleaños, están con nosotros en este día. También anda para mi nacimiento y no está junto con nosotros en el día aquí. Todos los demás que visitan esta mañana, Dios te bendiga ricamente. Amén. Sobrado está visitando solamente, Dios bendicioná públicamente. En esta mañana vamos a seguir con el libro de Juan. Ahora me dice, no se va a decir que porque dijo Juan. Amén. Gloria al Señor. Y estamos en el capítulo 15, No sé del capítulo 5, que habla de nuestra unión con Cristo. capítulo de capítulo de unidad en Cristo. Amén. No sé, pues, aquí con la paz del Señor. Vamos a ver algunas imágenes No se va a llevar con imágenes. antes de entrar en el mensaje de esta mañana. Prometo 30 de mensaje de mí. Para que Cristo acá. Alabanza a Jesús. Amén. Aquí podemos ver Aquí la nos mira. el árbol de David, Pablo de Drake. uvas, que en el capítulo 15 habla de este árbol. Amén. Camino al capítulo 5 de parte de Pablo. Gloria a Jesús. Y vamos solamente a observar este árbol y después entramos en el mensaje. Amén. No se va a solamente va a observar Pablo y después una letra de mensaje. Si usted ve el tronco, Si vos miras el tronco, amén, es grueso, está fuerte. amén. Y usted ve las ramas Vos también de rámanas, muy tiernas, ¿o no? muy delicado. Parecen delicados, ¿o no? No te parece delicado. Y estas ramas Rámanas aquí. son
usted puede ver Aqui na mira, que cuando el árbol de la uva crece, ora é para o direito de crescer, se necesita mucha mantención humana crescer de uma manutenção humana. para que crezca de tal manera que puede producir más frutas posibles. É para crescer de tal maneira que a gente pode produzir mais fruta possível. Pues en el crecimiento el viñador le tiene que podar y dirigir para que crezca como tiene que crecer. É cuidador de para que destrua para não crescer. Y en dado momento llega a una altura Ela, uma altura, me dá um momento, que se divide un brazo para aquí, un brazo para allá. a menina divide um braço para que vai e um braço para outra banda. También lo guía en el proceso Também anda aqui é processo para que crezca así. para crescer assim. Amén. Aquí está la cabeza, Aqui na cabeça, el tronco, é tronco, raíces profundos é raiz tão profundo, y esos, ¿cómo se dice? Brazas, é braço, né? y después produce los pámpanos, amén. Y allí vienen los frutos. E aí não é fruta, não também. Alabanza al Señor. Aquí usted puede ver lo mismo. Aqui na comida é nesse poço. Alabanza a Jesús. En portugués decimos taqui, pámpano, Tá aqui. amén, donde después se cargarán los frutos. Depois também não sabe fruta. Gloria al Señor. Ramas, ramas. ¿Sí más? Sí, más. Yo te explico. Sí. Vamos a ver un vídeo corto así. Você vai lá um vídeo cortinho assim, né? Tocar aqueles. Ustedes no van a ver completo, pero vamos. Alabanza a Jesús. Adora a Dios en esta mañana. Adorava Deus sobre Neita. La Biblia compara el ser humano y creyente, Deve não comparar ser humano e creyente amén, como árboles. Alabanza al Señor. com palma. Y también para mostrar la unidad de Cristo con su iglesia, Também para mostrar a unidade de Cristo com a igreja. Jesús usó el árbol de la vid Jesus só usa é para de drive. para ilustrar su unidad con la iglesia. Que nos traz unidade com a igreja. Amén. Hay una unidad muy profunda en esta parte. Tem unidade muito profunda de parte antes. Alabanza al Señor. No sé si la van a lograr para. Alabanza a Dios. Y adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a seguir. Si la hermana logra, lo pasamos. Permítese, Você Señor. vai seguir ser humano no nosso papo. En el capítulo 15. Tem capítulo 5. Amén, alabanza al Señor. Dice la palabra de Dios, A palavra de Deus avisa. glorificados a Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. A mim é verdadeiro manda de vendrá e me casa da economia. Amén, aquí Cristo Jesús está hablando. Aqui na Cristo Jesus está falando. Y Él dice allí E ele está ensinando. que Él es la vid. Essa é palo. Amén, y no solamente dice es la vid, Não está dizendo solamente que ele mata. es la vid verdadera. Essa é mata verdadeiro. Amén, y mi padre es el labrador. E me casa da economia. Si usted busca en redes sociales, Se for buscar arriba na internet, amén, usted ve cómo cultivan el árbol de uvas. você vira quando anda cultivar é palo de direito. Amén. Este árbol crece, É palo que está crescendo. pero el viñador Por a economia, tiene un trabajo muy fuerte y extensivo ele tem trabalho bem forte e extensivo. para guiarlo, Aqui, podarlo. corte, A veces hasta hay que quitar ramos verdes passui hasta que já tem que dar rama na verde. que no crecen conforme tienen que crecer para producir más frutas posible. A mim não está crescendo de maneira que se cresce para uma fruta possível. Amén. Pues ese árbol tiene vida en sí, Você fala que tem vida em ele. pero necesita mucho de la mano humana, É um esteroide de parte humana. amén, para que crezca como debe ser. Para que cresça de maneira acertada. Dice aquí que yo soy la vid verdadera, Essa visão, a mim tem mata verdadeiro. pues Jesús es el árbol de la vid, Pues Jesus é palo de direito. ese tronco que vemos, É tronco que nós mira. y dice mi padre es el labrador. Essa visão, a mim casa da economia. Su padre es el que
poda y quita para que crezca como debe ser. Ele trata de fruta snoeien para que cresça de maneira necessária. Amén. Y en el versículo 2 dice No versículo 12 da Bíblia, que el capítulo 15 nos quiere ilustrar capítulo 15 ilustrando nuestra unión con Cristo, nossa união com Cristo. la vida del cristiano. É vida de cristiano. Dice así en versículo 2: Ele está ensina no versículo 2. todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Tu rama de mim que não carga fruta e te quita. Como ustedes pudieron ver, De maneira que você pode mirar, no es el tronco que produce las frutas. não é tronco de palo que está produzindo fruta. Amén, hermanos. Son las ramas, los pámpanos que producen las frutas. É rama não que está produzindo fruta. Jesús no puede producir frutas en sí solo, Jesus não produz fruta de nosso mês. necesita esas ramas. Ele serve de rama na quem. Amén. Los frutos de Jesús É fruta na de Jesus. se ve en los creyentes. Está guardo mirado em creyente na. Amén, hermanos. Por eso dice así: Esse é da vicina. todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Tu mata puder mi rama, puder mi nota carga fruta e te quita. En ese video que no podemos ver ahora, Tem vídeo que nós estamos mirando agora aqui. usted ve cómo el viñador, Você mira com o cunuqueiro. a menos para que lo más, vamos a ver el viñador quita a veces hasta ramas verdes. E o cunuqueiro que tinha essa quita rama na verde. Alabanza al Señor. Glória a Jesus, aleluia. Alabanza a Deus. De tal manera De tal maneira para que pueda llevar más frutos. que viva mais fruta. Eso es la meta de, Essa é meta de cultivar árboles de uva. de cultivar a massa de grape. 25, 25. Dati sa Bible, ano tingnan dito dito kasi? El árbol tiene un proceso de un año. É para de processo de um ano. Todo año produce frutas, Um ano da produzir fruta, pero tiene todo un proceso porém ter um processo. de todas las estaciones del año. Dentro da estação temporada na minha Amén. Hay invierno, hay verano, otoño. 50, lenta, El árbol sobrevive en todas esas partes. é para de sobreviver parte na aqui. Amén. Y después florece. Depois está florescer, Y ahí usted ve la mano del viñador. e Amén. não da minha mãe como quero. Se necesita, Comecer, igual que la iglesia. depois da igreja. Es Dios quien salva. A Deus que te muda salva. Amén, hermanos. Es Dios quien da el crecimiento. A Deus que te muda um crescimento. Pero es el pastor que da molde a la iglesia. Para te pastor uma forma na igreja. Alabanza al Señor. Las diferentes estaciones de nuestras vidas. Diferentes estações de nossas vidas, Amén. Temporadas. temporada na. Pero si estamos en Cristo, Pero se não está em Cristo, aquí parece que estamos pasando por un desierto, aquela parte que está passando no deserto, volveremos a brotar nós vamos volver a hojas verdes. Latina Verde. Parece una cruz, ¿o no? Que passa um fruto, não. Pero nuestro Señor entregó su vida para nosotros. A vida do Senhor é entregar a vida para nós. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Es un trabajo muy intensivo. Então, um trabalho bem intensivo. Amén. Si uno que tiene viña, Isso que tinha uma aqui, que quiere producir lo máximo de esa viña. que é produzir o máximo que é com igual. De ese tronco Esse tronco aqui, sale vida. da salida. Amén, hermanos. Por medio de nosotros, A meio de nós, el mundo tiene que ver que Cristo vive. o mundo tem que virar com Cristo da viva. Amén. La gente no ve a Cristo, Ele não está virando Cristo, pero ve a nosotros. não está virando nós. Tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. Ele tem que virar Cristo de nossa vida, não. Alabanza al Señor. La floración
Mira esos pámpanos delicados, tiernos, pero tienen capacidad de producir mucha fruta. Alabanza al Señor. Mira que tiene que quitar a veces hasta hojas verdes, porque no está creciendo como debe ser. Va a estorbar ese árbol cargar más fruta. Por eso, aunque está verde, se lo poda, se lo quita. Ya está produciendo las frutas. Esos pámpanos tan tiernos pueden cargar mucha fruta y no se rompen. Alabanza al Señor. Ahí también hay que quitar lo que está creciendo mal. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Nuestra unidad con Cristo. Usted ve en los pámpanos, cuando se corta, usted ve lo que queda atrás ahí, esa cicatriz. Esa cicatriz. Amén. Alabanza a Jesús. Cicatriz no es herida. Y el tiempo de la cosecha. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Pues vamos, después de ver eso, amén, vamos a seguir estudiando esta parte en la palabra. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Amén, hermanos. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque si uno está en Cristo, debe llevar fruta. Es imposible que uno dice que está en Cristo y no se ve las frutas de ese arrepentimiento. Hay diferentes clases de frutas que el cristiano tiene que dar. Amén. Por eso dice allí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. A veces hay gente que dice, usted me juzga, ¿por qué usted dice que no soy cristiano? No, la iglesia no juzga a nadie. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios describe al que es salvo. Amén, hermanos. Y dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ese tronco representa a Jesús. Si usted está en Cristo, está recibiendo la vida de ese tronco. Amén. Entonces es imposible si usted no da frutos. Si usted no tiene vida. Vamos a alabar al Señor. Amén, hermanos. Y dice allí, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Usted vio allí cómo quitaba hojitas verdes, pámpanos verdes, es para que el árbol pueda producir más frutas. Amén, hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Que su iglesia, que sus hijos, amén, lleven fruto. Y mucho fruto. El que no lleva fruto, lo quitará. Pues el cristiano tiene que dar sus frutos. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanza al Señor.
En el versículo, vamos a ver en Hebreos 6, Vamos a ver Hebreos 6. alabanza al Señor. Dios está en este lugar en esta Vamos mañana. aquí en el lugar que me insta. En Hebreos 6, En Hebreos 6, versículo 7. versículo 7. Gloria al Señor. Mis hermanos tienen Hebreos 6, Hebreos 6, versículo 7. versículo 7. Estamos en un estudio en esta mañana. Entonces de un estudio que me insta. Pues si hay preguntas, usted lo puede hacer. Si preguntan algo como así. Usted alza su mano y le damos la oportunidad. Está alzo con mano y nos da una oportunidad. El versículo 7 dice, El versículo 7 te avisa. porque la Hebreos 6, 7, Hebreos 6, 7. porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. A sobre a suela que está bebe agua cero que está cai com frequência de vagem, está produzir vegetação que está útil para esnar, para quem tem benefício, está ordo cultivar também, está recebido bendição de Deus. Aquí compara esa tierra Aqui não está comparar a terra em con el cristiano, que cristiano, con el corazón del ser humano. é coração do ser humano, Esta lluvia es la presencia de Dios. é agua cero que é presença de Deus. Amén, hermanos. Que viene sobre nuestras vidas. Está bem riba nos vida, La palabra de Dios. é palavra de Deus. Dice la lluvia que muchas veces cae sobre ella, Então isso é agua cero que o bebê está cai riba gente. produce hierba provechosa. Está produzir vegetação que está útil. Amén. La tierra allá afuera É terra e a fogo, es muy seca, está obseco. pero si comienza a llover, Pero si agua cero comienza a caer, usted va a ver la diferencia. luego mira a diferencia. Usted ve ahora árboles muy secos, Você mira agora palo não obseco. que parece que no tienen vida, Parece que não tem vida. pero si comienza a llover, Pero si agua cero comienza a cair, usted ve inmediatamente el resultado você mira visual el resultado. de esa lluvia. Y el agua cero aquí. En el versículo 8 dice, El versículo 8 te avisa. pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Mas si esta produce chumpinha y brincamosa, que no vale nada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está cerca de guardo maldicionar y su pinta para guardo quemar. Está hablando Está papeando del corazón del ser humano. del corazón del ser humano. La palabra de Dios sale La palabra de Dios sale para toda persona. a tu persona. Hay corazones que lo aceptan Si corazón no te acepte, y permite esa palabra germinar en su y te corazón permite la palabra hacer efecto en la vida. y usted ve los resultados. Y vos también el resultado, ¿no? Otros no. Otro no. Entonces su corazón produce otra cosa. Un corazón que produce otra cosa. Espinos. Sumpinha. Amén. Y ese espinos, ¿qué hacen cuando hay espinos, hermanos? Ahora tem sumpinha, hermano, aqui quando estás. Lo quitamos, ¿o no? Está aqui tem algo. Nadie quiere espinos. Y un no que sumpinha. Solamente hay algunas mujeres a veces que le encuentran bonito y lo ponen en su por ahí. Amén. Solamente tem algo que está en eso, esta mujer está por ahí, ¿no? ¿O no, hermanos? Oh, claro, hermano. Amén. En mí, por un tiempo había muchos espinos que no podía caminar. Amén. Después de recordar, digo, mi sumpinha, como no fuera cana. Pero después mi esposa cambió la decoración y no hay más espinos ahora. Después de casar, cambió de corazón, yo tengo Alabanza al sumpinha. Señor. Pero espiritualmente, hermanos, Pero espiritualmente, se hermano, quitan los espinos. aquí de sumpinha, ¿no? Esa lluvia El cae, aguacero está cae. esa lluvia de Dios, El aguacero de Dios. la palabra de Dios, Es palabra de Dios. cae sobre todo ser humano. Va a caer en todo ser humano. En este tiempo, En el tiempo por las aquí, redes sociales, internet, en toda parte uno puede escuchar la palabra del Señor. tú caminas como escucha palabra de Dios. Uno puede escuchar que hay un Dios que salva, Como escucha de un Dios que te salva. un Dios que De liberta. un Dios que te liberta. En el día del juicio nadie hay justificación, hermanos. Que vive día de juicio de un no tiene pretexto. Amén, hermanos. El versículo 3, miren lo que dice, hermano. Versículo 3, aquí que te avisa, De hermano. Juan capítulo 15. Y Juan capítulo 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros limpica para motivo de palabra que es mi papia con vos. Amén. La palabra de Dios Es palabra de Dios. es esa agua, Es agua. es esa lluvia, Es aguacero. es esa bendición. Es bendición. La palabra de Dios es viva. Es palabra de Dios está vivo. Amén, hermanos. Por eso cuando a veces se predica la palabra, Gente que ahora está predicar palabra. amén, hay gente que se enoja, Tiene la rabia. hay gente que se pone contenta, Tiene que estar contento. hay liberación, Hay liberación. hay sanidad, Hay sanidad. porque la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios está
vida. Amén. Y Jesús le dice aquí, Jesús ha visto aquí now. vosotros estáis limpios Vosotros están limpios. por la palabra que os he hablado. Por motivo de palabra como el Papa jugoso. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Porque la palabra de Dios, Es palabra de si Dios. usted abre su corazón, Abre tu corazón. Él puede hacer una obra en su corazón y a su nombre. A su nombre. Alabanza al Señor. Ya vosotros estáis limpios Ya vosotros están limpios. por la palabra que os he hablado. Es palabra como el Papa jugoso. En el versículo 4 dice, El versículo 4 de la vista. permaneced que, Queda en equipo. permaneced en mí Queda en mí. y yo en vosotros. Y a mí de vosotros. Usted observa el Si árbol, vos observáis el palo, amén. Los pámpanos rámana, están en el árbol también el palo, y el árbol está en los pámpanos. y el palo también es rámana. Es una unidad. Está con unidad. Cuando usted entrega su vida al Señor, Para entregar vida al Señor, es uno con el Señor. está uno con el Señor. Por eso dice allí, Ese es David Seinán. permaneced en mí Permaneced en mí. y yo en vosotros. Y a mí de vosotros. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No tenemos que tratar de ser cristianos. No se trata de estar cristiano. Tenemos que dejar No se dilaga. Jesús vivir su vida en nosotros. Jesús viva su vida en nosotros. Amén, hermanos. El tratar de hacer lo que la Biblia dice Trata de hacer lo que veo en la misa. es algo difícil. Algo difícil. Pero si usted deja a Cristo vivir su vida en usted, Si vuole a Cristo viva su vida del vos, amén, es más fácil. está más fácil. ¿O no, hermanos? No, hermana. Amén. Amén. Y para realizar eso, Y para realizarse, usted tiene que dejar de vivir. potini, só se viva. ¿O no? No, no. Usted no puede vivir dos en uno, no. Cuando no viva 12 en uno, no. Alabanza al Señor. Para un matrimonio ser exitoso, Para un matrimonio puede ser exitoso, no puede haber dos capitanes. no pueden dos capitanes. ¿O no? No. Se dialoga, Está dialogar, pero al final pero al final, uno tiene que bajar la cabeza. tiene baja cabeza. ¿O no? No. Y esta mujer. Amén, hermano. Cristo vive. Cristo la viva. Amén. Y así también, hermanos. Así no está, hermana. Deje de tratar de ser cristiano. No se trata de estar cristiano. Permite Cristo vivir su vida en usted. Permite que Cristo viva su vida de vos. Amén, hermanos. Nuestra vida en Colosenses capítulo 3. En Colosenses, en el capítulo 3, Alaba a tu Dios en esta mañana. alabado Dios sobre esta. Y se puede, hermanos. Y por hermana, Glorificado sea Jesús. En el Colosenses 3:3, en Colosenses, en el 3, ¿qué dice allí? ¿qué queda diciendo? Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra hermana Jacqueline lo puede leer. Amén. Dice allí, ¿Qué está diciendo? porque habéis muerto Mas sobre vos a morir, y vuestra vida y vos vida está escondida con Cristo está escondida con Cristo. en Dios. De Dios. Está hablando a un cristiano aquí, Este papel es un cristiano al final. porque habéis muerto. Mas sobre vos a morir. Estaba hablando con gente que tiene vida, que tenía vida. Este papel puede no estaba sin vida. Pero espiritualmente, Pero espiritualmente, uno entrega su vida al Señor usted entregaba vida al Señor y muere. y vos a morir. Amén. ¿Y qué dice? Y vuestra vida Este dice que vuestra vida está escondida está escondida en Cristo. con Cristo Con Cristo en Dios. en Dios. Amén, hermanos. Parece difícil, pero es fácil de entender. Es la parte difícil, pero es fácil de comprender. Alabanza del Señor. Que tenemos que dar Cristo Pero no sentido una Cristo, el timón de nuestras vidas. el timón de nos vida. Amén. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque Él nos compró. Porque la compra nos. ¿Y cómo nos compró? ¿Y cómo la compra nos? Pagando el precio de nuestro pecado en la cruz. Pagando el precio y nos picando la cruz. Derramando su sangre para nosotros. Derramando su sangre para nos. Y si usted dice sí, Y si vos dices así, usted acepta usted acepta ser propiedad de Cristo. propiedad de Cristo. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué queda diciendo? Como Gálatas 2:20 dice, ¿qué dice Gálatas 2:20? Mantén Colosenses 3 abierto y Gálatas 2:20. Mándate Colosenses en abril, Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Digo Gálatas 2:20 de visa.
Juntamente que, juntamente con Cristo, Kiko. hermana Jacqueline, ¿lo puede leer? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, y en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 y Colosenses 3:3. Vamos a analizarlos un momento, sí, amén. Gálatas 2:20 y Colosenses 3:3. Vamos a analizar un momento así. En Gálatas 2:20 dice, En Gálatas 2:20 te avisa, con Cristo estoy juntamente crucificado. junto con Cristo me está crucificado. Jesús murió en la cruz por nosotros Jesús ha muerto en la cruz para y nosotros. nosotros aceptamos esa obra de justicia en la cruz. Nos ha aceptado obra de justicia en la cruz. En la cruz había un juicio. La cruz estaba tipo un juicio. En la cruz fuimos juzgados La cruz nos ha dado juzgar. y Jesús tomó nuestro lugar. Y Jesús actuó en nuestro lugar. Amén. Por eso dice allí, Ese es la vecina. amén, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Llevarlo a crucificar con Cristo. Alabanza al Señor. Una persona crucificada, Una persona crucificada. ¿puede caminar? Ojana. Una persona crucificada, Una persona crucificada. ¿puede planificar? ¿Llegó a planificar? No. Estás crucificado. Está crucificado. Alabanza, estás limitado. Está limitado. ¿O no, hermanos? No, hermano. Dice allí, La vecina. con Cristo estoy juntamente crucificado. Junto con Cristo me está crucificado. Y en Colosenses 3:3 Los Colosenses 3:3. dice, porque habéis muerto. Nosotros a morir. Alabanza al Señor. Por eso usted ve, Este hijo mira. cuando alguien entrega su vida al Señor, Una persona entrega su vida al Señor. su vida cambia totalmente. Su vida se cambia totalmente. Amén. Amén. Usted lo encuentra después de 6 meses. Después que se hizo una montaña. Ah, qué lindo que te pasó. Ah, qué lindo que va a pasar. Cambiaste. Va a cambiar. Ya no nos encontramos más en el bar. Ya no se encontró más en la paz. Alabanza al Señor. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque ese alquilino Entonces, el querido ahí ya no vive más. ya no la vive más. Amén. Está muerto. Está muerto. Alabanza a Jesús. Bueno, hermanos. Otra hermana. Y sigue diciendo, Esta sigue visa. y ya no vivo yo. Ya a mí no la vive más. El yo mío, A mi Libby. amén, era terrible. Estaba tan terrible. Le gustaban las cosas de este mundo. Estaba tan cosas del mundo. Pero cuando entregué mi vida al Señor, Ahora me entrega mi vida al Señor. dejé de vivir. Y a su vida. Con mucho gusto dejo de vivir esa vida que vivía. Amén, hermanos. Y después sigue diciendo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Entonces, ¿pero qué hay entonces? Mas vive Cristo en mí. Amén, hermanos. Eso es el motor que motiva el cristiano. Al sentarse en una iglesia puede ser algo aburrido, pero si tienes a Cristo en tu ser, amén, hermanos, eso te motiva. Mas vive Cristo en mí. En Colosenses 3:3 dice, la segunda parte, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí está la dificultad, hermanos. Amén, hermanos. Porque si usted no muere para Dios, usted tiene un deseo allí de su hombre viejo. Amén. Y Cristo está allí con sus deseos. Entonces hay una lucha ahí. Bendito sea el Señor. Usted tiene que dejar de vivir para que Cristo pueda vivir su vida plena en usted. Y ahí usted va a sentir el gozo del Evangelio. Amén, hermanos. Sigue diciendo en Gálatas 2:20. Escucha bien. Y lo que ahora vivo en la carne, porque usted no es esto que vemos. Usted vive aquí dentro. Yo vivo dentro de este cuerpo. A su nombre. Y lo que ahora vivo en la carne,
mí. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mita viva pa medio di fede e giù di Dio. Escucha bien, Scusa bon. el cual me amó Che me estimami y se entregó a sí mismo por mí. e ha entregato su mesfami. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues Cristo ahora vive en mí Pues ahora Cristo está viva en mí. y tiene derecho de tomar mi vida, Y él tiene derecho de tomar mi vida. porque Él pagó el precio. Se la pague precio. Yo acepté eso en mi vida. Y aceptaste de mi vida. Amén, hermanos. Yo acepté esa transacción. Y acepté la transacción aquí. Jesús, usted paga mi deuda Jesús, vos paga mi debe. y yo seré de usted. Y a mi dotativo. ¿O no, hermanos? No, hermana. Alabanza al Señor. Hay muchos creyentes Si no me creyente, que Jesús viene con el contrato. también que encontrar. Usted fue de acuerdo Vai de acuerdo. para yo pagar su deuda Pa mi paga, vos debe pago. y usted ser propiedad mía. Y pago la propiedad de mí. Yo le compré, Yo le compraba. por sangre te compré. Pero de sangre me compraba. Alabanza al Señor. ¿Por qué te comportas como alguien que parece que no tiene dueño? Y como te comportaba mesmo nel duende con un Y victorio. Dios reclama, aleluya, Y Dios te reclama. la sangre de la mano en la cruz. El sangre de la mano en cruz. Dijiste sí, aleluya. A mí está así. Pues tienes que cumplir. Vos tienes que cumplir. Yo tengo que cumplir, A mí tienes que cumplir. pero usted también. Pero vos también. Porque te compré. Vos me compraste. Por eso estás libre. Ese iba a salir. Por eso te sané. Ese iba a salir. Por eso te limpié. Ese iba a limpiar. Porque fuiste de acuerdo en el pacto. Alabanza al Señor. Ah, vai de acuerdo con el pacto. Ahora para alabar al Señor. Cuando va a alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Si vamos a 1 de Corintios 6. Si nos van a 1 Corintios 6. Alabanza a Jesús. 1 de Corintios 6, 1 Corintios 6, versículo 17. versículo 17. Miren lo que dice aquí. Estamos aún analizando Juan 15. Amén. Mira aquí que está dice que nadie nos está analizando Juan 15. Dice 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17 está visa. Pero el que se une al Señor, Ma es un mesmo Señor, un espíritu es con Él. da un espíritu con él. Si usted ve el árbol, hermanos, Si vos miras el palo, hermana, y los pámpanos, y el rámana, es un árbol. da un palo, No son dos, no da dos, uno. uno. Y el que une con el Señor, Es un mesmo Señor, un espíritu es con Él. da un espíritu está con él. Amén, hermanos. Es algo extraño Da algo extraño. que la mitad de mi cuerpo dice yo quiero ir para allá Mitad de mi curva da dice que va allá, y la otra mitad dice yo quiero ir para allá. y otra mitad da dice que va allá. Amén. Usted me ven así. Yo mira así. ¿Qué pasó ese hombre? Yo dice que cómo ese hombre. Tiene que estar loco, ¿no? Debe ser tan loco, no. Amén. Que es imposible. Es imposible. Soy un cero, ¿no? Está un ser. Así también su unión con Cristo. Ese es uno con Cristo. No hay dos, uno. Aquí no va comunión también con Cristo. Va a estar un con Cristo, no hay dos, uno. El que se une con el Señor. Es un único Señor. ¿Y cómo se une al Señor? ¿Y cómo está único Señor? Cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Ahora nos entregamos vida al La Señor. frustración del cristiano viene La frustración de cristiano también. cuando se une con el Señor, Por el único Señor, pero quiere hacer su propia vida. pero ella hace su propia vida. Amén. La frustración de los matrimonios viene La frustración de matrimonio también. cuando se unen en una sola carne Ahora la unen en un solo un carne. y el uno quiere vivir como está soltero. Es un que vive de manera está soltero. No va. El papá ahí. Si estás casado, dice la palabra, Si vos te casas de palabra de visa. que son una sola carne. Vos sos un solo carne. Oh, no. Oh, no. ¿Por qué te casaste Si entonces? como casan todos. Si quieres ser soltero, Si porque estás soltero. quédate soltero entonces Quedas soltero todos. y no haga cosa de ser casado. Y no hace cosas ni como si fuéramos a casar. ¿O no, hermanos? Cuando uno se casa, Ahora vos casas son uno, a uno. una sola carne. Un solo carne. Y se puede en Dios. Y por de Dios. Ahora para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Cristo vive, adora a tu Dios. Adoramos a Dios. Somos parte de Jesús. Nuestra parte de Jesús. Somos uno con Jesús. Nuestra un con Jesús. Es una unión viva, hermanos. Nuestra unión vivo. Amén. Antes de venir el Señor, Probé conocieran al Señor. estamos en Adán. No estaba de Adán. Esa naturaleza pecaminosa. Es naturaleza pecaminosa. Pero Jesús nos cortó Pero Jesús se córtanos. y nos metió en Él. Y la hija nos Y vende. somos unos con Él. Y nos uno con él.
Alabanza a Jesús. Bueno, para alabar al Señor. Vamos para alabar al Señor. Ahora vamos primero de Corintios 1:30. Nos van a 1 Corintios 1:30. Primero de Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Cristo vive, su nombre es la Cristo viva, gloria. a su nombre de gloria. Te adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. 1 Corintios 1:30 dice la palabra. 1 Corintios 1:30, palabra te avisa. Amén, lo tienen. 1 de Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas obrador de Dios, vos estás en Cristo Jesús. Amén. Estáis vosotros en Cristo Jesús, Mas obrador de Dios, vos estás en Cristo Jesús. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Tiene a vida para nosotros sabiduría, por de Dios, justificación, y justicia, santificación y santificación, y redención. y redención. En Cristo, hermanos, En Cristo, humana, somos justificados. no está justificado. En Cristo En Cristo, somos santificados. no está santificado. En Cristo En Cristo, somos redimidos. no está redimido. Él hace todo esto para nosotros. La cultura es ahí para nosotros. ¿Qué quiere decir ser justificado? Digo que me han justificado. Uno que no tiene culpa más. Uno no tiene culpa más. Amén, hermanos. Cuando alguien va al corte Ahora una persona va en corte, y el juez dicta sentencia el juez dicta sentencia, y dice que usted es inocente, y él dice que usted es inocente, usted es justificado, está justificado. ya no es ladrón. Ya no es ladrón. Amén, porque ese juez Entonces el juez dijo que usted es inocente. ha dicho que usted es inocente. Y así Jesús por su sangre nos justificó. Así de Jesús para su sangre ha justificado. Su sangre nos limpió. Su sangre limpia, ¿no? Nadie te puede decir Viene comisado, o culpar o culpado, de tu vida anterior. y por vida pasado. Porque Cristo pagó el precio Cristo para que preis en la cruz. en la cruz. Porque tu juicio tomó lugar Su juicio toma lugar en la cruz. en la cruz. Amén, hermanos. Y el resultado parecía ser culpable, El resultado estaba de paz y está culpable. pero ahí vino Jesús Pero irá Jesús a mí como tu justificación, justificación, como tu redentor, como redentor, como el que te salva como Jesús lo ha salvado, y su sangre te limpió. y su sangre limpia. Y ahora eres justo. Y ahora está justo. En 1 de Pedro 1, De 1 Pedro 1, alabanza al Señor. Adora a tu Dios en esta mañana. adoraba a Dios suavemente. En 1 de Pedro 1, versículo 4, 1 Pedro 1, versículo 4, amén, dice así. la dice así aquí. Alabanza a Jesús. Glorificado sea Jesús. Bendito sea Jesús. Segundo de Pedro 1:4. 2 Pedro 1, 4. Amén. Segundo de Pedro 1:4. 2 Pedro 1, 4. Dice así. La dice así de aquí. 2 de Pedro 1:4 dice así. 2 Pedro 1, 4, la dice así de aquí. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Pasó para medio de esa que nadie la tuvo, su promesa era precioso y maravilloso. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, Su medio dinámico socorra vida participante de la naturaleza divina. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya como se escapa por la corrupción, que tiene el mundo para causa de pasión. Amén, hermanos. Amén, hermana. Cuando nosotros vinimos al Señor, Ahora nos viene el Señor, somos uno con Él. nos da uno con Él. Amén. En este árbol, Tenga palo Él, alabanza a Jesús, lo mismo que corre por aquí, amén, lo mismo que corre allí dentro, la savia, amén, corre aquí, corre allí. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Usted entiende eso, hermanos? Amén. Hay Dios en usted. Estás unido con Dios. Alabanza al Señor. Y dice allí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pues Jesús nos quitó de Adán, nos cortó y nos puso en su viña, a la vid verdadera. Bueno, para alabar al Señor.
Y eso te cambia, te transforma. Isso está cambiando, está transformando. Usted va a dejar esa vida mundana Você vai dar vida mundana para tener una vida con Cristo ahora. para você ter vida com Cristo agora aqui. Gloria al Señor. En Juan 15, hermanos, Na parte 5, vamos a continuar ahí. você vai continuar ainda. Versículo 4, Versículo 4. dice la palabra: Que palavra está vista? permaneced en mí Queda de mim y yo en vosotros, e a mim de vosso. como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, Escosto e rama não procarga fruta de su mes, si no permanece en la vid. se não queda de mata de vendrei. Amén, hermanos. Amém, hermana? Es muy lógico. Top lógico. Amén. Si se corta ese pámpano, Se você corta a rama aqui, amén, seca, está seca, muere. está muri. Hay que permanecer en la vid Mas se permanecer em palo, para tener vida. para ter vida. Y no cualquier vida, E não qualquer vida, pero vida de Dios en usted. pero vida de Deus é bom. Y dice, y no puede llevar fruto por sí mismo. Então você não vai levar fruta para su mes. Eso es algo muy importante, hermanos. Esse é algo muito importante. Cuando Dios te comienza a usar, Quando Deus começar a usar, porque hay diferentes clases de frutos en nuestras vidas, tem diferentes classes de fruta de nossa vida. y eres de E bendición. botar de bendição. Recuerda lo que dice la palabra: Corta de que palavra está vista. el pámpano no puede llevar fruto por sí E mismo. mata não vai levar fruta para su mes. No es Jesús que lleva los frutos, Não é Jesus que vai levar fruta, não. pero Jesús produce los frutos en usted, que es el pámpano. Pero Jesus está produzindo fruta na fruta de boa, fruta de rama. Usted por sí solo no tiene esas capacidades. Quando de começo não tinha capacidade de Pues si Dios te comienza a usar Pues si Deus começar a usar en cualquier cosa, en qualquer coisa, no digas que soy yo. não pensa muito a mim. Yo fuero mejor. A mim por melhor. Soy mejor cantante que Polanco. Melhor cantante que Polanco. Bueno, no sabemos cantar. Alabanza al Señor. Amém. Es Dios en nosotros. Está Deus em nós. No se olvide, hermanos. Não duvida em ser humano. Es esa savia que viene de abajo. É sábado também a chavão. Amén. Penetra en esos ramos, hermanos. Penetrada em rama daqui. Alabanza al Señor. Así tampoco vosotros, Assim não você tampouco, si no permanecieseis en mí. se você não permanecer em mim. Versículo 5. Versículo 5. Amén. Nuestra hermana Paulina lo puede leer. Nossa irmã Paulina Polecê. Alabanza a Jesús. ¿Qué dice? Que tem na missa? Versículo 5 de Juan 15. Versículo 5 de Juan 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Amém? Lo repito otra vez. Está repitiendo. Yo soy la vid, A mí de mata, vosotros pámpanos. vos derraman. Mira lo que dice. Mira aquí que te avisa. Permanece en mí Queda de mí y yo en usted. y a mí de vos. Amén, hermanos. Usted ve la unión con Cristo. Vos también de unión con Cristo. Si usted entiende eso, Si vos comprendes eso aquí, va a vivir su vida total diferente. lo vos vives una vida completamente diferente. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Si, por ejemplo, Si por ejemplo, usted sale con alguien, vos salís con personas, no, yo no lo voy a llevar allí porque a él no le gusta. O, por ejemplo, va a comer, por ejemplo, lo que vais a comer, hay personas que no le gustan la comida china, ¿o no? y gente que no gusta comida chinesa. A mí me encanta. A mí me gusta. Amén, hermanos. Pero si salgo, creo que Polanco no le gusta la comida china, Pero si me sale, me saco con no gusta comida chinesa. no lo puedo llevar a un restaurante chino. Y no voy a ir a un restaurante chinés. ¿O no? Porque no le gusta, ¿o no? Pero usted o no. Amén. Tiene que llevarlo a otra parte. Tiene que ir a otra parte. Así usted tiene que pensar. Así no lo tiene que Si pensar. usted está unido con Cristo, Si vos estás unido con Cristo, usted tiene que preguntar a sí mismo: vos tienes que preguntar por mí. ¿Cristo se agrada de esa vida que usted está viviendo? Cristo lo agrada que vida que vos estás viviendo aquí. ¿Cristo viviría en usted Cristo lo vive de vos. de la manera que usted está viviendo? ¿De qué manera vos estás viviendo? Dice que Él vive en mí y yo en Él. Esta visa, a mí te vive de mí. Amén, hermanos. A veces tomamos las cosas muy ligeras. Ahora nosotros de cosas mucho suaves. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 7, Esta es palabra dice de Mateo capítulo 7. que muchos tratarán a entrar, Rápido trata de 30, pero pocos pero piqui, poco. entrarán. Los 30. Porque angosto es el camino Los mal de camita y la puerta y la puerta que lleva a la vida eterna. se iba a vida Y eterna. pocos entran por ella. Y piqui la 30 donde Y c'è. después dice en el versículo 15, Después está diciendo en el versículo
Más 5. ancho es el camino que lleva a la perdición. Mas antes del camino que te iban a Y perdición. muchos llevan por ella. Y hoy lo va a ir a decir. Amén. Irán a perdición. No lo va a ir a perdición. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo vive en usted. Cristo está viva de vos. Cristo vive en mí. Cristo está viva de vos. Y usted tiene que Y preguntarse, vos tienes que encontrar momento. cuando usted va a un lugar, Ahora vos vais a buscar. si es una discoteca, nosotros vamos a discoteca, amén, Vos por vais a ejemplo, decir, pero por ejemplo, o cualquier lugar, a cualquier lugar. amén, y como usted se comporta, Y de manera uno está comportando. etcétera, Etcétera. usted tiene que preguntar, Vos tienes que encontrar momento. ¿Cristo estará ahora conmigo en esto? Cristo lo tengo ahora aquí tengo aquí. Alabanza al Señor, ¿o no? Acá. ¿Puedo decir que soy uno con Cristo? ¿Cómo dice comunidad con Cristo? Amén. En este bar bailando bachata, Ella va aquí baleando bachata. ¿cree usted que Cristo está bailando dentro de usted ahí? ¿Usted quiere que Cristo está baleando de boina? No, hermanos. No, hermano. Amén, hermanos. No es religión, No está religión. es evangelio. Está evangelio. El evangelio se vive. Evangelio no va a vivar. El evangelio es otra manera de vivir. Evangelio no es otra manera de vivir. Y sin estar en Cristo, Y sin estar en Cristo, usted no lo puede vivir. no por vivir. Tiene que ser cortado del árbol Adán Cortar de palo de Adán. y puesto en Y Cristo. vamos a poner en Cristo. Va a recibir vida del Señor. Mira el Señor. Y así usted puede vivir el evangelio de Dios. Así como vive el Evangelio de Dios. Bueno, puede alabar al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. Su nombre de gloria. Este lleva mucho fruto. Esta que te lleva a fruta. Y lo vuelve a repetir. Esta vuelve a repetir. Porque separados de mí, No separas de mí. nada podéis hacer. Nada vamos a poder hacer. Por eso, aunque vengan pruebas, O sea, que prueban a mí. aunque vengan luchas, Aunque luchan a que a mí. veces pasamos por dificultades, Ya no estoy pasando dificultad. no queremos soltar al Señor. No que la galosa, Señor. Amén, hermanos. Porque sabemos que fuera del Señor no hay nada. No sabes cómo pone el Señor, no tiene nada. Bueno, para alabar al Señor. ¿Cuándo va a alabar al Señor? En el versículo 6 dice, En el versículo 6 de la misa. vuelve a repetir, Esta vuelve a repetir. el que en mí no permanece, Es uno permanecer en mí. el caminar con Cristo, Es andar con Cristo. no es el caminar de un día No es claramente de un día. o de 2 días O de 2 días. o cuando pueda, Por. es hasta la muerte. Está cena muerto. Hay que permanecer en el Señor. Tiene que permanecer en el Señor. Si Jesús dice esto, Si Jesús dice está aquí. es porque hay quienes que empiezan y después no permanecen. Si están una comisión y después no está permanecer. Por eso Él dice, Vete ya te avisa. no obliga, Que no está obligado. dice, Esta avisa. el que permanece en mí, Jesús tú permaneces en mí. el que en mí no permanece, Jesús tú no permanecer en mí. será echado fuera como pámpano. Lo voy a tirar a fuego como rama. ¿Y qué? Y Kiko. Se secará. Está seca. Si se corta esa rama, hermanos, Corta rama aquí, humana. se va a secar. Esta va a ir seca. Si no está unido con el árbol, Si no está unido el palo. si se le corta, Si corté. se secará. Él lo seca. Porque ya no está conectado con vida. Ya no está conectado con vida. Ya no hay vida fluyendo en ese pámpano. Ya no te impide fluyendo dos ramas ahí. Por eso tienes que permanecer en Jesús. Tienes que permanecer en Jesús. Mientras estás en Cristo hay esperanza. Ya que cuando en Cristo mi esperanza. Él puede cambiar. Él puede cambiar. Él puede Él transformar. puede transformar. Él puede. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Uy. Él construye. Alabanza a Jesús. Y dicen, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta visita corta no es de tirar de candela. ¿Usted vio cuando cortaban esas ramas? Vos mira una estaba la corta rama aquí. Vino allí una máquina recogiendo esas ramas Había un machine recogiendo de rama aquí. para botarlos, ¿o no, hermano? Vendan los fuegos. No. Y aquí dice, los echan en el fuego y arden. Esta visita tirar de candela y anda otro quemado. Aquí está refiriendo al infierno, hermanos. Aquí no está refiriendo a mierda, Si hermano. no estás conectado en Cristo, morirás y perderás tu vida eterna. Si vos no te conectas con Cristo, lo vas a morir frente por vida eterna. Y mira algo importante en el versículo 7. Mira algo importante en el versículo 7. ¿Está conmigo? ¿No está conmigo? Nuestro hermano Ángel lo puede leer en Juan 15, versículo 7. Nosotros vamos a leer Juan 5, versículo 7.
Jesús. Aquí vemos el secreto Aqui nós vamos ver o secreto de la contesta de los hijos de Dios. de contesta de una de Dios. Dice sí, Então diz sim, como una condición. com condição. Si permanecieseis en mí, Jesús está hablando Se vou permanecer em mim, Jesus está papiando. a su nombre. É sua palavra. Si permanecieseis en mí Se vou permanecer em mim, y mis palabras e minha palavra permanecen en vosotros, permanecer em vós, entonces e orei, pedid todo lo que queréis pedi tudo o que vos quer, y os será hecho. e lo guardo assim para vos. El que no permanece en Dios, Jesus que não permanecer em Deus, el que no guarda las palabras de Dios, Jesus não guarda a palavra de Deus, Dios no puede contestar sus peticiones. Deus não vai contestar a petição. Amén, hermanos. Solamente el ladrón roba las bendiciones de los demás, ¿o no? Solamente ladrão dá as bendições sobradas. Alabanza al Señor, ¿o no? Entra y lleva lo que no es de él. Está crente da Pai com o que não está Pero para recibir de Dios Pero para receber de Deus, hay que pedir. pede. Y para recibir Para receber, hay que permanecer en él pede permanecer em y Deus. sus palabras. E sua palavra, Sus palabras habla aquí de obediencia. sua palavra anda para mostrar de obediência. Porque hay gente que dice que yo estoy en Cristo, E ele não diz como está em Cristo. yo soy cristiano. Está cristiano. Si trata el Calvario, tú estás, dame la mano y hermano será. Graça e Calvário, tudo na minha mãe, irmã, só está. Dame la mano, Una me mano. dame la mano. Una me mano. Dame la mano a todo el mundo, hermanos. Tudo na mano, tu vendo, hermano? Eso no quiere decir que somos hermanos, hermanos. Sino que mando no ser humano. Pero si las palabras de Dios permanecen en tu vida, Para essa palavra de Deus permanecer em minha vida. la madre de Jesús llegó con sus hermanos. Irmã de Jesus aí llegava. La madre Mamá de Jesus. llegó Aí chega. y sus hermanos. E sua irmã. Y Jesús estaba predicando. E Jesus estava predicando. Y dijeron, Jesús, tu madre está ahí. Nome de Jesus, com mamá tem não. ¿Cuál madre? Com mamá. ¿Cuál hermano? Com irmã. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nome de irmã, vamos dar a vontade de Deus. Alabanza al Señor. Por eso dice ahí, Esse está me ensinando. si sus palabras permanecen en nosotros, Se sua palavra não permanecer em nós, no es suficiente aceptar a Cristo, não é suficiente para acertar Cristo. hay que obedecer a Dios. Precisa obedecer a Deus. Amén, hermanos. Amém, irmã? Puede ser que usted aceptó a Cristo Portanto, acertar Cristo. y no quieres obedecer a Dios. E quando quer obedecer a Deus, Son de esas ramas verdes que crecen no bien, tá é rama na merda como não cresce bom. aunque son ramas, Aqui não está rama. aunque son verdes, Aqui não está verde. pero no crecen de tal manera que pueden dar fruto. Não está crescendo de tal maneira que não pode uma fruta. ¿Qué hace el viador? O que quando quer dar assim? Corta. Da corta, né? ¿Usted entiende ahora por qué pocos se salvan? Quando sombra leva, você pode sentir que agora do salvar. ¿Usted entiende ahora por qué Jesús dice, buscadme? Quando sombra leva, você quando Jesus está buscando. Que hay que buscar a Dios. E se busca a Deus, Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? quando vai levar Senhor? En el versículo 8, No versículo 8. algo importante otra vez. Algo importante trove. En esto es glorificado mi Padre. Tem essa atividade da guarda glorificar. ¿Qué es glorificar? O que é glorificar? Es dar gloria, Dando uma glória. dar reconocimiento, Um reconhecimento. dar honra, Uma honra. es exaltar, Exaltar. es poner en alto. Nos poner a alto. Alabanza al Señor. Y dicen, esto es glorificar a mi Padre. Então isso é essa atividade da guarda glorificar. Pues en qué el Padre es honrado, De que trata da guarda honrar? en qué se aplaude a Dios. Que quando Deus está guarda aplaudir. Amén. En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Se você ir a ouvir fruto e está me disciplinando. Alabanza al Señor. ¿Usted entiende esto? Então compreender isso aqui. Que el Padre es glorificado. Ele trata de glorificar. Amén. Cuando la gente ve a usted. Porém, ele mira a Amén. Cuando la gente ve los frutos de su vida. Porém, ele não mira fruta na minha vida. Cuando ven que, no sé su vida pasada, Então, a vida passada. pero tal vez usted era un borracho, no sé, tal vez. Un borracho. No todos no hablan. Está hablando para todos ustedes. Dice que todos ustedes eran borrachos. Tal vez eran drogadictos, ¿no? Eso sí, ¿no? Y los que conocían a Aquilino como borracho Então, não estava conhecendo a Cristo como borracheiro. y lo ven ahora con su rostro resplandeciente, Então, mira que o cara está resplandecendo. refleja a otra persona, Está reflejando a outra pessoa.
si es un cristiano que lo conocía como mundano y lo ve ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Eres aquel alquilino? ¿Usted es alquilino ya? Aleluya. Aleluya. Aleluya quiere decir alabaros sea el Señor. Aleluya, que van a alabarse al Señor. ¿O no? No. Hoy vamos a apocharle. No, Charles. Amén. ¿Puedes decir algo de tu pasado? ¿Sí? Aleluya. Entonces, si alguien le deja, Si una persona me dice, no eres. No, estoy equivocado. No eres aquel hombre que andaba allí en la anterior para arriba. Usted unos días tiene que testificarnos, aleluya. Sí. Yo era el ex adicto. Gloria a Dios. Exalta a Dios con su vida, con su dedicación a Dios. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pero si no es así, y se presenta como hijo de Dios, y si se presenta como hijo de Dios, y si se presenta, amén, usted es cristiano, porque no ven los frutos. No ven los frutos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Es deber del cristiano, del Hijo de Dios, llevar fruto. Amén, hermanos. Usted tiene que llevar fruto. Yo tengo que tener esos frutos en mi vida para poder alabar al Señor, porque eso demuestra que usted es hijo de Dios. Y mira que lo que dice allí: y seáis así mis discípulos. Hay creyentes, hay discípulos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. No cualquier persona puede decir soy discípulo de Cristo. Hay evidencia. Tiene que haber evidencia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Usted de esta iglesia me juzga, no juzgamos. Por los frutos los conoceréis. ¿O no, hermanos? Usted vino a mi casa, ¿no? Usted vio que hay un árbol de mango allí. ¿Cómo usted sabe? Amén. Gloria a Dios. Se ve los mangos, aleluya. Si usted ve mango ahí, tiene que haber un árbol de mango ahí. ¿A qué tal vez usted está viendo solamente un fruto a ese mango? Pero veo un árbol de uvas. Créeme, hay un árbol de mango ahí. Por los frutos los conoceréis. Alabanza al Señor. Y podemos ser discípulos del Señor. Uno no puede ser solamente creyente. Tiene que crecer y pasar el paso de ser discípulos del Señor. Y cuando somos discípulos del Señor, entenderemos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén, hermanos. Vamos a terminar en esta mañana. Alabanza al Señor. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y les dice allí: permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Mira lo que dice en el 10. Si guardares, ¿qué dice? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Amén. Él dice que tenemos que permanecer en su amor. ¿Y cómo sabemos que estamos en el amor de Dios? Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. A veces hay gente que está siendo ofendido, está fumando su droga ahí,
Y dice, yo soy más cristiano que usted. Yo dice, ahorita más cristiano cubo. En su mente de fantasía de droga es más cristiano que yo. De la mente de fantasía anda más cristiano cubo. Hay otros que caminan con mujer que no es su mujer. Otro anda cara con mujer, con otro Es anda más mujer. cristiano que usted. De más cristiano cubo. En su mente es más cristiano que yo. De momento para más cristiano cubo. Pues la palabra dice otra cosa. Por el palabra de mis otros cosas. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Bueno, alabar al Señor. Cuando va a alabar al Señor. Hay alcohólicos. Si alcoholizan. Amén. Como era nosotros todos un tiempo. Manera nos jóvenes no se va a un tiempo. Pero hay que saber, Pero me el que hace esas cosas esa no hace cosas aquí. no está en Dios. No está en Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y es difícil cambiar por sus propias fuerzas. Difícil para cambiar bajo propia fuerza. Yo no podía cambiar. Nadie no puede cambiar. Yo era fornicario Estaba de fornicario. y decía que era salvo. Estaba de aviso, cuidaba de Y yo casa. decía que tengo mi religión. Cuidaba de aviso, cuidaba de mi religión. Bueno tener una religión, Ponte una religión. pero no estaba en Dios. Pero mi no estaba tan en Dios. Pero cuando dije sí a Cristo, Ahora me dice sí a Cristo. Él me libertó, De la libertad. me hizo libre, Sí, mi libre. me cambió mi vida, Cambia mi vida. cambió su vida. Cambia la vida. De borracho a uno que ya no toma alcohol, aleluya. Ya no toma alcohol más. Cambió su vida. Ella cambia su De un vida. adicto a un no De adicto. un adicto para un no adicto. Cambió mi vida. Ella cambia mi De vida. fornicario a uno que obedece a Dios. Fornicario para un que no obedece a Y Dios. así cada uno puede testificar, aleluya. ¿Cómo puede testificar? Lo que eran en Cristo Lo que no estaba acá. y lo que eran en el Lo mundo. que no estaba en Cristo y lo que Porque no estaba en cuando el mundo. uno viene a Dios, Cuando ahora no viene Dios. su vida Tu vida. tiene que cambiar. Tiene cambia. Tiene que cambiar. Tiene cambia. Es imposible. Está imposible. Si usted abre su corazón a Dios Si vos aquí vas corazón a Dios. y no hay Y cambio, no se cambia. cuando Cristo entra, Ahora Cristo entra. rompe cadenas, Se cadena de liberta, limpia, santifica, purifica. Está purificado. Poder a la sangre de Jesús. Por el sangre de Cristo. Vuelvo a alabar al Señor. Alabado Señor. A su nombre sea la gloria. Nombre de gloria. Les dice que tienen que permanecer en su amor. Dice que haré mi amor. Y después dice cómo hay que permanecer en su amor. Él dice que después con mi permanecer en Si su amor. guardares mis mandamientos, Si vos guardas mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. no voy a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Después que me guarda el mandamiento, no limitad y se queda en su amor. Jesús dice, Jesús avisa. yo también tuve que obedecer a mi Padre Mitad me daba de obedecer mi tata. y por eso yo estoy en su amor. Estoy mitad en su amor. Pues para estar en el amor de Dios, Para estar en amor de Dios. usted tiene que obedecer, Porque Dios obedece. mantener sus mandamientos. Mantener su mandamiento. Y solo usted no lo puede hacer. Vos como no puedes. Tiene que ser insertado en ese árbol. Come se guarda y cada en el palo aquí. Entonces lo que parece para usted ahora imposible, Lo que vamos a pasar ahora es imposible. cambia La cambia. tanto tiempo traté. Tanto tiempo me trata. No sabía que era tan fácil Y no estaba del saco, estaba de aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús. Él cambió mi vida. Él la cambia mi vida. Él me transformó Él transformó. y me está transformando. Y está transformando. Alabanza del Señor. 11 dice, Jesús te avisa. estas cosas he hablado Y cosas aquí mi papá mi gozo. para que mi gozo esté en vosotros Para mi gozo porta en gozo. y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo porta completo. Esto es palabra de ser gozoso, hermanos. Aquí de palabras está gozoso. Porque hermano. escucha, entiende que hay esperanza en Dios. Porque vos escuchas y entiendes que tu esperanza en Dios. 12. Jesús. Este es mi mandamiento, Esta aquí está mi mandamiento. que os amáis unos a otros como yo os he amado. Que vos estima otro, mi esposo estima vos. Amén, hermanos. Como en esta mañana, Manera de medita. domingo de armonía, Ya domingo de armonía. amor, Amor. vínculo de amor. Vínculo de Hay amor. que amar a tu hermano, Me te estima vos, hermano. hay que amar a tu prójimo Me te estima vos, prójimo. y demostrarlo. Y demostré. En el versículo 13 Jesús nos mostró su amor. En el versículo 13 Jesús nos mostró su amor. Nadie tiene mayor amor que este, Ni un ente no tiene amor más grande que ese aquí. que uno ponga su vida por sus amigos. Un ente no tiene su vida para su amigo. ¿Por qué nos dice allí que uno ponga su vida por los creyentes? Y cuando te dicen uno pone su vida para creyente. Le dice amigos. Y cuando dice amigo. Cuando Él entregó su vida, Ahora él entrega su vida. éramos enemigos de Dios. No estabas enemigo de Dios. Amén, pero Él murió por Por nosotros. el amor y por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. No estabas enemigo de Dios. Le dice
dice en el 14, En Dios Padre de la visa. vosotros sois mis amigos Vos sos mi amigo. si hacéis lo que yo os mando. Si vos hacéis lo que me está ordenando vos. ¿Cuántos son amigos de Dios en esta mañana? Dios alimenta. ¿Por qué eres amigo de Dios? ¿Y cómo estás amigo de Dios? Porque haces lo que Él manda. Porque vos hacéis lo que está ordenado. Amén. Y lo que manda está aquí. Lo que está mal está aquí bien. Y mira lo grande que hay en el versículo 15. Mire grande que tiene el versículo 15. Si hacemos lo que Él nos dice, Si no hace lo que dice nos, si obedecemos a Dios, si no se obedece a Dios, somos amigos de Dios. no está amigo de Dios, Y Él dice, y él avisa, ya no os llamaré siervos, mi no te llama vos esclavo más, ya no os llamaré esclavos. ya mi no te llama vos esclavo, Si eres amigo de Dios, si eres amigo de Dios, si vos estás amigo de Dios, ya no os llamaré siervos, ya no me no llama vos esclavo más, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, nosotros esclavo no sabe qué construcción da así, pero os he llamado amigos, a mí llama vos amigo, por todas las cosas que oí de mi Padre, nosotros otros cosas que entienden de mi tata, os he dado a conocer. ni a participar a vos, Somos esclavos del Señor, no está esclavo del Señor, pero Él nos trata como amigos por eso tratamos como amigos, y nos confía sus cosas. y tampoco que no somos nada. Amén, hermanos. No me elegiste vosotros a mí, Vos no sois mí, sino que yo os elegí a vosotros mas a mí soy vos, y os he puesto y a nombre vos, para que vayáis y llevéis fruto a vos vais una fruta, y vuestro fruto permanezca, y vuestro fruta lo quiera, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dé. para vos vais una fruta, y vos fruta lo quiera, para todo lo que vos pedís, trata de mi nombre es una voz. Él os lo dé. Esa actividad es una voz. Amén. Ve, hermanos, Mira, hermana, cuando Él le da lo que pedimos, ¿qué hora está una voz que nos está pidiendo? cuando somos sus discípulos. Ahora no soy su discípulo. El discípulo lleva fruto, hermanos. El discípulo lleva fruta, hermano. Esto os mando, Esa actividad ordena a vos. que os améis unos a otros. A vos, sí, no a otro. Hay pregunta en esta mañana. Y pregunta bendita. Alabanza a Jesús. Podemos estar de pie en esta mañana. Vamos Alabanza a a Jesús. para bendita. Si Dios te ha hablado, el altar está abierto. Aleluya. Si Dios nos va a ver como viene a tratar a abrir. Alabanza a Jesús. Y si hay una vida aquí en este lugar, Y si tiene un vida que no hay lugar aquí, usted quiere entregar su vida al Señor, porque entregamos vida al Señor, solamente levanta tus manos solamente la andamos mal. y vamos a orar con usted. Y no sabe hacer oración como. Hay una vida que quiere aceptar al Señor en esta mañana. Si un vida que aceptar, Señor, a bendita. Levanta tus manos A esa mamá. y vamos a orar para usted, Y no sabe hacer oración Pablo. para que Cristo venga a vivir en su vida. Iglesia en clamor, aleluya. Cristo vive en mi vida, iglesia de clamor. Alabanza a Jesús para siempre. ¿Has escuchado este mensaje No escuché el mensaje aquí. y quieres ¿Y por qué? que Cristo te cambie? Por Cristo cambiamos. Yo no pude cambiar a mí mismo, hermanos. No puedo cambiar mi mismo, hermano. Fue Dios que me cambió La Dios está cambiando. y aún me está cambiando. Y ahí aleluya. te está cambiando mi. Alabanza al Señor. Y a veces, Y bien, cuando se hace el llamado, ahora se llamado, pensamos en las dificultades. no se pensar en dificultad. Pensamos, ¿cómo voy a dejar esto? Con la vida que está aquí, ¿Cómo voy a dejar aquello? con la vida que está allá. No piense eso, hermano. No pienses en hermano. Piense solamente Piensa solamente en el amor de Dios en el amor de Dios. que usted va a recibir Y Dios lo va a y recibir. Dios te va a guiar. Y Dios lo guiamos. Hay una vida aquí para el Señor. Si tu vida que nada, Señor. Usted quiere entregar su vida al Señor. Si porque entregamos vida al Señor. Usted quiere reconciliarse con Dios. Porque reconciliamos Dios. Tal vez un día estabas en el camino, Quizás un día vos estabas en la camino. pero te volviste atrás. Pero va a bailar acá atrás. En esta mañana A ver, medita. quieres reconciliarte con Dios. Porque reconciliamos Dios. Levanta tu mano en esta mañana. aleluya. Alza tu mano, a ver, medita. Alabanza a Jesús. No tengas temor. No te miedo. Hay una vida para el Señor. Tengo vida para el Señor. Vamos a cantar este cántico. Alabanza al Señor. Cántate, cántate aquí. Gloria a Jesús. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí.
te quiero exaltar. El universo del mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Alabanza al Señor. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te adoramos, Dios. Nos adoramos, Dios. Te adoramos en esta mañana, Señor. Nos adoramos, bendito, Dios. Gracias por tu palabra, oh Gracias Dios. por palabra, Dios. Tu palabra nos habla, Dios. Tu palabra cambia con nosotros. Tu palabra nos renueva, Dios. Tu palabra te recordamos. Oh, que me bendices a tu iglesia. Oh Dios, bendición a la iglesia. Que estas palabras Que palabra nace, permanecen en cada corazón. permanecen en cada corazón. Que estas palabras Que palabra nace. pueden tener su resultado en cada corazón. No tiene resultado en cada corazón. Oh Dios, declara tu paz sobre tu iglesia. Declaramos paz sobre tu iglesia. Declara tu bendición sobre tu iglesia. Declaramos bendición en la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Nós estamos mandando saludo para Happy Burgers. Aqui na Bonaire. Vamos mandar saludo a Happy Burgers. Saludo en Lida Caicedo, allá en Holanda, Amsterdam. Saludo a Wilfred Anguila en Bonaire. Allá en Charlie, alabanza al Señor. También mandamos saludo a Mariela Ostiana y Ivonne Blanca Plata, alabanza al Señor. Mandamos saludos para Churaini Mesa allá en Colombia. Y Elsa Divo de Curazao dice: Dios sigue bendiciendo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia de Jesucristo en Bonaire. Alabanza a Jesús. Vamos a orar por Josefina Rodríguez, por Indira Sanes y por... Amén. Pueden pasar, vamos a orar por ustedes. Para que Dios las bendice ricamente. Dios bendicionamos ricamente. ¿Son de Venezuela? Amén. Vamos a orar por ellas. Nuestra oración por vosotros. Que Dios los ayude. Dios ayúdanos. Que Dios abre puerta para ellos, ellas. Que Dios abre puerta para nada. Que consiguen trabajo. Para no conseguir trabajo. Que Dios los ayude ricamente. Amén. Pueden pasar, vamos a orar. Levanta sus manos, iglesia. Vamos a orar para que Dios guíe a estas vidas. Y hacia oración me vienen aquí, iglesia. Haz sus manos, aleluya. Haz mamá. Y comienza a pedir a Dios. Comienza a pedir Dios. Padre celestial, Dios de gloria, Señor. Mira estas vidas en tu presencia, Dios mío, Jehová. Tú conoces sus necesidades.
sus dificultades, Padre. Presento esta vida a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, Jehová. Como nos ayudaste un día, Jehová de gloria, Señor, así te ruego por esta vida, Jehová, Señor. Me encontraste perdido donde yo estaba, Jehová de gloria. Así te ruego, Dios, encuentre esta vida. Oh, tú conoces necesidad, tú conoces su hogar, su familia. Suple para ella, Jehová de gloria. Padre, te ruego que tu bendición repose sobre esta vida. Tu paz sobre esta vida, la declaro libre por tu sangre, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios mío. Mira esta vida en tu presencia, Jehová. Te ruego por esta vida también, oh Dios mío, Jehová. Bendícela de manera especial, te ruego, Padre Jehová. La declaro libre, su mente y alma quedan libre en el nombre de Jesús. Por la sangre de tu Hijo amado, Dios mío, bendice su familia, su hogar. Oh Dios mío, Jehová, Señor, te ruego por ella, Jehová de gloria, que la toque. Tú conoces la necesidad de ella, Jehová. Oh, no vais, iglesia, clama por esta vida. Iglesia, clama mi vida aquí. Oh, Padre, ten misericordia de esta vida. Padre, guárdala aquí, Dios mío. Tú la conoces, yo no la conozco, pero tú sí. Tú conoces tu corazón, tu circunstancia. Que tu poder fluye en esta vida, en esta mañana. Eso es revés. Ay, que ves. Rompe toda cadena, toda atadura. Abre puerta para esta vida. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Mira esta vida en tu presencia, Jehová de gloria, Señor. Te ruego por ella. Declaro paz en esta mente, aleluya. Declaro paz sobre esta vida, en el nombre de Jesús. Guíala, guárdala, Dios mío. Aplica tu sangre preciosa sobre su vida, Jehová. Tu sangre que purifica y limpia, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga ricamente. Alabanza a Jesús. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga. Alabanza. Por ver a adorar al Señor. Oh, gracias. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias en esta mañana por tu palabra. Toca tu iglesia en esta mañana, Dios mío, Señor. Sana en esta mañana, Jehová de gloria. Por tus llagas reclamamos sanidad, Dios. Toda enfermedad se va ahora. Por las llagas de Jesús. Declaro sanidad. Declaro liberación, abasuete de Isaías, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, dele gracias. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Mi hermana, por tomar asiento. Dios es bueno, Dios es grande.